Nos encontramos de nuevo y tras la visión de estas imágenes que hemos visto con otro programa más desde aquí del canal de YouTube Junta de la Virgen, con Rosa Gibert Sánchez, una persona que quizás han conocido, vinculada un poquito a la política, vinculada también mucho a la educación, ha sido directora del Colegio de Príncipes y es una persona villenera que nace en la calle Elda, una calle muy céntrica de Villena. ¿Qué recuerdos tienes de aquella Villena, de tus primeros inicios, Rosa? Bienvenida, en primer lugar. Gracias, Antonio. Sí, como en casa. Bueno, pues de esos primeros inicios recuerda lo que toda niña, que a los 6 años te ponen ya un uniforme y vas a parar al colegio, un colegio que era el Colegio de las Paulas, donde ya te van... Bueno, yo nazco también en una familia creyente, cristiana, entonces todo eso se va afianzando en casa. Y también luego en el colegio, luego tengo la suerte de no solo en el instituto, sino después cuando marcho a estudiar a Alicante, magisterio, me encuentro como profesor de religión a una persona vinculada también a Villena, que fue... en este caso, hijo de un médico de Villena, que era sacerdote, que era don Nicandro, y que durante 2 años nos estuvo haciendo reflexión de todo el Concilio Vaticano II. Y eso está ahí. Eso está ahí. Mi primer trabajo en las Paulas en la Fundación Rivera de Bañeres. Con esto quiero decir que hay todo un recorrido de fe y de procesos en los que van madurando. Cuando llego definitivamente ya a Villena, porque apruebo las oposiciones relativamente joven, me vinculo a la OAC, a la Hermandad Obrera de Acción Católica, que ahora entre la conversación yo te podría comentar un poco. No lo vas a comentar, te claro lo que voy sí, a porque comentar. la OAC en Villena tiene una trayectoria importante, tiene un pasado reciente y una fuerza que aún sigue viva, aún sigue latente, aún hay mucha gente que conocemos hoy por hoy que pertenece a la OAC, que ha estado muy activa políticamente, que ha estado muy activa socialmente, culturalmente, porque tú también estuviste en una etapa de tu vida, antes de entrar a hablar en la OAC, también estuviste en política, porque tú fuiste una de las primeras mujeres concejales en democracia en el Ayuntamiento de Villena, que eso es muy importante. Bueno, es un compromiso. La cuestión es que cuando entras a la OAC, la clave de nuestra vida es hacer revisión de vida y en este caso una revisión de vida obrera. Y significa dejar acompañar que tu vida de fe vaya coincidiendo lo más con tu vida pública, social, personal, familiar, todas las dimensiones de tu vida. No podemos tener una falta de coherencia entre tu fe y tu vida. Y dices, ¿y la fe te ha llevado a...? Bueno, pues el Concilio Vaticano II, ya en la Apostólica Actuositatem, que el nombre lo trae en latín, pero que está diciendo el apostolado de los seguidores de Jesús, nos puede llevar a distintas opciones políticas. Y por eso digo, pues estamos en realidades donde el compromiso está por la persona, más que por la entidad política que haya detrás, sino por la persona, por los empobrecidos, por apoyar lo público, la vida de las personas, de contar en la vida, y tú lo sabes perfectamente, si no tienes detrás la mirada de las personas que sufren, eso no es hacer política. Eso se llama principios, eso se llama coherencia. Y yo siempre digo lo mismo, ser democristiano, porque yo me considero democristiano, lo voy a decir bastante perfectamente. Amplio, es difícil, no encuentras una ubicación fija. Y dentro de los partidos políticos, pueden ser de izquierdas, pueden ser de derechas, parece que nunca se encaja del todo. Es cierto, vamos a ver, tú tienes unos valores que te los ha dado una manera de entender la vida de las personas. Para ti las personas son además tu prójimo como creyente. ¿Cómo se puede entender ante una propuesta política
que va en contra de la vida. Tú, aunque estés en un partido político, has de ser coherente y tener una postura que por ahí hemos intentado tratar de vivir. Otra cosa es cómo salimos, pero yo creo que lo público, la acción de cuidar la vida política de un pueblo, ha de ser una labor de diálogo, de crear puentes, de vincularse más que de romper, un poco de hacer más comunidad ciudadana, más comunidad ciudadana. Y desde luego la política se defiende en los foros adecuados, se defiende en los momentos precisos, que son difíciles. Y claro, yo siempre digo lo mismo, no es lo mismo defenderlo en la barra de un bar o defenderlo en un parque que defenderlo en un pleno municipal. Y eso es un hecho, eso es un hecho. O defenderlo también desde otra entidad social, como tú has comentado de la OAC, de la Hermandad Obrera de Acción Cristiana, que está en Villena, sí. Porque la religión, y ya alguna reflexión así última, y a ver qué te parece, no entiende mucho de política porque cristianos hay en todas las facetas de la vida. Nos podemos ir, como decía un sacerdote que yo conocía, desde los sandinistas de Nicaragua hasta los Opus Dei, todos pasando por toda esa línea, siempre cristianos, dispuestos a dar lo mejor por la sociedad. Eso esperamos, intentamos ser coherentes con esos valores que la propia fe cristiana te ha ido aportando y que tiene una trascendencia para nosotros. Nosotros no nos quedamos en el aquí y ahora, sino que tenemos una esperanza que justo ahora vamos a celebrar. Que sería el tema de la hermandad que nace en Villena. Y me ibas a comentar cómo nace en Villena, porque tiene miga, tiene historia, y además una historia muy bonita, una historia de mucha fuerza y de mucho compromiso. Sí. Mira, yo tendría que situar primero a esa OAP nacional, porque no va a surgir aquí en Villena de golpe. El primado Play Daniel va a Roma en una visita esa que ahora se llama Ad Limina, y el Papa Pío XII le recuerda que ha de recuperar a la clase trabajadora. Acabamos de salir de la posguerra y puede haber un alejamiento del mundo del trabajo de la Iglesia. Entonces, coge a una persona, Guillermo Rovirosa, y le pone al frente para que ponga en marcha un movimiento de acción católica dedicado a los obreros. Movimiento de acción católica significa, él no es el fundador, él será un primer militante y un apóstol para poner en marcha esa OAC, ¿vale? Entonces, la acción católica era masculina y femenina. Le han llamado para que la fundamente después de tener un recorrido de vida también complicado, porque ha sido presidente de su empresa en la que trabajaba, presidente del comité de empresa y de las industrias Llorente, porque él es ingeniero industrial, y al estar de presidente de un comité de empresa acaba la guerra y va a la cárcel. Lo digo porque ahora veré qué cantidad de experiencias comunes tenemos conforme nos vayamos acercando. Pone en marcha la OAC en el año 46, se recorre todas las diócesis y todos los seminarios, y es allí donde conocerá, por ejemplo, como seminarista, a don Vittorio Oliver, sacerdotes mayores que aún lo recuerdan, el ímpetu con el que hablaba de esa manera de entender que la vida de los pobres, de las personas que se ganan su trabajo con un salario, tiene una dignidad, ¿vale? Conforme va pasando el tiempo, la OA crea sus propios medios de formación, de difusión, etcétera. Tiene también dificultades con las autoridades religiosas, nada fue tampoco fácil, y tiene un accidente con un tranvía, en Madrid pierde una pierna, y al cabo de los 4 años, 6 años mejor dicho, una embolia, fallece. Esta persona, Guillermo Rovirosa, ha creado ya como unas semillas en diversas diócesis y realidades. ¿Y cómo brota en Villena?
Bueno, pues en Villena brota porque un obispo, el obispo de aquella época, que era don José García Goldaraz, en una visita que tiene al País Vasco se encuentra que la OAG está funcionando. Entonces se trae a un sacerdote y lo pone de vicario en Elche, porque entonces Elche es la gran capital de tener en cuenta que Alcoy no pertenece a la diócesis de Murcia, que entonces era Murcia, no pertenece a la diócesis, sino pertenece a Alcoy, a la diócesis de Valencia. Entonces la pone en Elche porque es la más industrial. Allí un sacerdote vasco, don Antonio Aldonando, lo pone en marcha. Y eso ya está funcionando, hay un germen, pero ¿y Villena? Pues en Villena tiene que venir un hombre bueno como don Diego Hernández, tiene que venir a Santa María. Ha pasado su infancia en el seminario, viene de Jabalí Nuevo, de Murcia. Cuando llega, la gente lo ve y entre lo moreno que está, le llaman el hombre del campo, el hombre pastor. Y él dijo, no soy pastor, pero seré pastor de almas. Bueno, pues ese hombre, cuando era niño, han quemado la parroquia de su pueblo, de Jabalí Nuevo, y mientras están incendiando, él entra por el copón, salva las hostias consagradas y por ese hecho es condenado durante 6 años en las Alpujarras a trabajo forzado. Lo digo porque ese recorrido de cárcel, para que veas por dónde, y ahora te voy a seguir viendo los puntos de unión. Este hombre llega aquí en el año 49 a Santa María. Inmediatamente forma las 4 ramas de la Acción Católica, las 2 de Acción Católica de hombres y de mujeres, la de obrera de mujeres y la obrera de hombres. Forma un equipico de obreros, forma un equipico de obreras y se pone en marcha. Tanto es así, ahora veréis qué es eso, que hay un montón de cosas que lo vinculan a una manera de ser que su vida ya irradiaba. Testimonio, todo el mundo recuerda que fue a enterrar a un hombre, no estaba ni vestido porque no tenían ni una camisa para enterrarlo, se quitó la casulla, se quitó la camisa y le puso la camisa al muerto. Pero todo el mundo recuerda cuando sacó a la Virgen de Fátima en procesión y había una calle complicada porque vivían mujeres de moral un poco distraída y la gente ni siquiera miraba, y él pasó por mitad de esa calle y las mujeres salían llorando. O sea, hay escenas de su vida que en 6 años que estuvo marcó su paso por aquí. Decía, me diluiré como un azucarillo entre mis fieles. Esa idea de formar parte de uno más, de uno estar más. colaborando Y uno más. ese pastor de alma. Bueno, pues como viene de la diócesis de Murcia, que esto era diócesis de Murcia, es nombrado a los 6 años, es nombrado en el 54, es nombrado párroco de Abarán, pero no llega a irse, porque entonces se reestructura la diócesis, Villena forma parte de la de Orihuela Alicante y es nombrado el director espiritual del seminario de Orihuela Alicante, directamente desde nuestra parroquia a director espiritual del seminario de Alicante. ¿Por qué? De Orihuela. ¿Por qué? Porque el obispo, que ya era don Pablo Barrachina, ha visto hay una carta preciosa del obispo, ha visto el funcionamiento de este hombre en Villena y ha venido enamorado de su trabajo espiritual, de su acción concreta, y lo pone como director espiritual. Allí será un ejemplo y un testimonio, se formarán los primeros grupos entre los seminaristas, grupos obreros de San José Obrero. O sea, él tiene ese ímpetu en formalizar también entre los sacerdotes esa idea de hacer una mirada al mundo del trabajo. Cae enfermo y muere también joven porque
Si Rovirosa murió a los 67, él murió a los 62. Y estas dos personas tienen un punto en común, y es que uno en el 2002, como fue el caso de don Diego Hernández, y otro, Guillermo Rovirosa, en el 2003, se le inicia la causa para su canonización. Y ambos dos ya son beatos honorables, honorables por sus virtudes heroicas. Quiero con esto decir que como la vida de personas distintas, el promotor de la OA, el que pone aquí en marcha la OA en Villena, coincide en tantas experiencias, no solo de cárcel, de dolor, de fe. Pero, ¿qué pensaban de María? Pues yo voy a leerte solamente dos frasecitas, una de Rovirosa y otra de don Diego Hernández. Rovirosa decía, tiene textos preciosos, pero bueno, la Santísima Virgen es el modelo acabado de la madre y esposa obrera. ¿Por qué? Porque esa mirada a un San José, que ya había sido nombrado patrono del mundo del trabajo, esa mujer de ese San José, la quería remarcar y dejárnoslo claro que teníamos ahí un referente. Pero la idea de que cada año celebramos a la Virgen con distintas celebraciones, con advocaciones, con la de las virtudes, con muchas advocaciones a lo largo de toda España. Y de cada año trae consigo con la vida, nuevos motivos para dar gracias a nuestra Madre Celestial y nuevos problemas que nos obligan a llamarla y a implorar a su asistencia. Y es la bienaventurada dispensadora de todas las gracias, y nosotros la llamamos de todas las gracias y virtudes, como lo hacemos en Villena. Pero decía don Diego Hernández, quiero vivir a María como esplendor de Jesús. Como esplendor de Jesús. Bueno, pues después de pasar por estas dos personas que yo quería nombrarlas expresamente porque justo este año estamos celebrando el 75 aniversario de la OA en la diócesis. Quiero recordar a gente que formó parte de esos primeros equipos de vida. Y que yo te voy a nombrar algunos y al menos uno o dos te van a sonar. Sí, además porque ya, claro, esa semilla por estas dos Estamos personas hablando... se puso recia, se puso bien, sí. Y salió, y a fecha de hoy, bueno, vas a hablar un poquito de los fundadores, de los que sí, estuvieron en sus primeros inicios. Y casi me voy a quedar allí porque los demás, bueno, mirad, en el primer equipo de todos, que le he dejado imágenes para que lo veáis, hay gente tan interesante como Justo Gil. Sus nombres no sonarán mucho, pero os irán sonando. Francisco Azorín, José López Sánchez, César, que su nombre era José, pero era César, que murió hace poco relativamente y que fue el pirata que puso... Quiero decir que hay personas que luego hemos reconocido en su vida, Esteban Píe, Martín Hernández, Juan Cantero López, Jaime Huesca, Pedro Menor, Pascual Hernández. Eso en el equipo de hombres, pero en el equipo de mujeres hay fotos de ellas. Lola Sevilla, Amalia Menor, que será luego la mujer de César, Manola Barceló, Mariana Hernández, Paquita Muyor, Muyor San Juan, sus apellidos nos tienen que sonar, hermana de Nieves, hermana de Salvador, Juana Francelo, que todavía vive, ¿vale? Y bueno, os hablaría de que eran grupos de hombres y mujeres con una fidelidad y una formación semanal. Eran un equipo de vida, se reunían todas las semanas a formarse en una espiritualidad militante. Y llevaban un método que era el ver, jugar y actuar. Imagínate que tratamos el tema de la
no sé, un tema sencillo para que no sea muy... El de las virtudes, que es un tema que se trata por separado, cada una de las virtudes. El tema de la templanza, ¿vale? Pues tenían que ver un hecho en el que ellos descubrieran cómo la templanza iba forjándose en ellos, o cómo aún estaban pendientes. Un hecho de vida. Coger una lectura y hacer revisión de vida con esa lectura del Evangelio. ¿Qué te decía ante esa falta o no de templanza? Y ponerte un compromiso que a la semana siguiente tenía que estar hecho. ¿Cómo podían ser los compromisos de estas personas trabajadoras, creyentes? Pues en ellas era muy fácil que encontráramos el rosario diario, que encontráramos mucho la visita al Santísimo, pero también acompañar a la Virgen, que encontráramos también ir a ver al alcalde para hablarle de las instalaciones de agua de la zona alta de donde ellas vivían, de la zona de las Peñicas, o sea, también como un compromiso muy... Compromiso religioso, pero también social. Social, muy con sus compañeras de trabajo, de hablarles del valor y la dignidad que tenían. Hay muchas cosas, pero eso no era solo una formación que hacían todas las semanas, sino que tenemos los apuntes y la libreta de su estancia en ejercicios apostólicos en Segovia, de cursillos nocturnos, de encuentros de ejercicios espirituales, de asambleas nacionales, o sea, eran tanto hombres como mujeres que se decidían a que tendrían que cuidar también la vida comunitaria amplia. Bueno, pues eso ha ido quedando. ¿Y ha quedado? Y ha quedado. En la actualidad estamos en 4 vicarías únicamente. En la vicaría cuarta, la cuarta somos nosotros. En la vicaría quinta nunca hubo realidad como tal de OAC, pero en el resto de las vicarías siguen habiendo muchos centros que se encuentran... Y eso tiene que ver con ese trabajo activo que, por ejemplo, en Villena despierta Cáritas, despierta otro tipo que de lo concretamos en testimonios concretos, porque tú no puedes vivir solo la fe. La fe la has de celebrar en la parroquia. Yo siempre me he conocido en un consejo de pastoral parroquial, siempre. Cuando vivía en la zona de Santa María, estaba en el consejo pastoral de Santa María. Cuando volví a la zona de Paz, ahora formo parte de ese consejo de pastoral parroquial. Siempre me he conocido en una realidad de parroquia. O sea, la vida se vive de fe, se celebra en parroquia, pero luego en tu equipo de vida vas creciendo en una formación, en una revisión fraterna, en una corrección, en un crecer como persona y crecer comunitariamente. Desde luego que es muy interesante lo que nos está contando Rosa sobre la OAC, sobre esa fuerza con la que nació a nivel nacional y luego a nivel sobre todo de Villena. Sí, que no todo fue un camino rápido, pero mira cómo cuando la Iglesia tendría que haber traído la nota de prensa, se me ha olvidado, cuando se reunió en la 31 sesión de la plenaria de la Conferencia Episcopal, que trataba de ver cuál había sido el papel de la Iglesia en el paso a la democracia, pone en valor el presidente de la Conferencia Episcopal, pone en valor a una figura, Guillermo Rovirosa, como persona que ha sido coherente con poner en marcha un camino de la Iglesia que no estaba todo bajo un mismo palio. No sé si me entiendes, José Antonio. Que no tenía el mismo paraguas. Que no tenía un paraguas, pero que a su vez se sintió eclesial, que su eclesialidad estaba clara
que él empieza en una parroquia como, igual que en su caso en una parroquia en el barrio de Las Latas, como este hombre Diego Hernández empieza en una parroquia en Murcia. O sea, la iglesia, siempre el camino es parar a la iglesia. Y nuestra iglesia particular es cada una de nuestras parroquias, que tiene una amplitud más amplia y que como es católica tiene la amplitud de todo el mundo. Y ya que estamos hablando de ese tipo de cosas, de ese tipo de parroquia, por ejemplo, en la Iglesia de la Paz, ahora que tú estás en el Consejo de Pastoral, ¿cómo se ve esa realidad que estás mostrando, que nos has mostrado históricamente en estos momentos? ¿Cómo está esa Villena que está cerca de esa parroquia? Bueno, yo formo parte del Consejo de Pastoral, pero, perdonadme, nos fuimos a celebrar a San Francisco, a acompañar la comunidad los domingos por no perder esa realidad comunitaria, pero mi vida es la Parroquia de La Paz. Bueno, pues en la Parroquia de La Paz es donde mejor se vive la comunión, donde somos tantos miembros como realidades comunitarias hay. Están desde los miembros de la Asociación de la Virgen del Cisne, que tienen como culto a la Virgen del Cisne, el grupo de oración de los miércoles, el grupo de Manos Unidas, Cáritas, la OA, la comunidad neocatecumenal. Quiero decir, en una parroquia, en ese modelo de parroquia nos encontramos, siento olvidar, pues la pastoral penitenciaria, que también forma parte, no quiero olvidarme de nadie, pero también hay un equipo de evangelización, o sea, que el catequista, en los coros, o sea, todo eso formamos parte de un consejo que cuando nos reunimos hay mucha intensidad y mucha vida, y dice, esto es la iglesia, una riqueza de carismas, que cada uno aporta en base a su carisma, el carisma de la caridad, carisma de la mirada hacia la realidad del mundo del trabajo, el carisma de la mirada hacia la oración, todo necesario, sí. Hasta el grupo de los miércoles, que es el grupo que celebra el cuidado de la parroquia. Imagínate de quién estamos hablando, aparte de nuestro párroco y por supuesto de nuestro diácono que también tenemos. Entonces, que si se nos ha olvidado a alguien, pedimos disculpas porque son muchos grupos, son mucha gente, no, pero todos tienen el mismo fin común. Creo, y el mismo, todos juntos, desde esa riqueza es lo que conformamos una comunidad parroquial. Efectivamente, es así. Y yo creo que así es como podríamos funcionar en muchas realidades. Lo que pasa que eso es más difícil de llevarlo a otros estamentos. Ya estamos pensando en quizás culturales, políticos, eso ya es más complicado. Y ya vamos a ir terminando ya la entrevista, gracias. Porque vamos, nos ha dado una clase perfecta de catequesis, de funcionamiento de la OA, de cómo nace en Villena, a nivel un poquito más personal, Rosa. Madre mía. No, simplemente de la Virgen, aquí estamos en la Junta, la Virgen de las Virtudes. A lo largo de toda tu vida, dentro de toda esa amalgama de las fiestas de moros y cristianos, ¿cómo la vives personalmente? Bueno, pues al principio sabes que en cuanto llegas a un colegio, en nuestro caso pasas a ser hija de María por la vocación de la Milagrosa, o sea, quiero decir que siempre el papel de María ha estado ahí como presente, siempre muy presente, y aunque hayas tenido sus tiempos y tal, y tampoco sea muy festera en el sentido de comparsa, para mí ahora y mucho tiempo las fiestas son María, la Virgen de las Virtudes. O sea, yo bajo a celebrar a Santiago porque está la Virgen, yo voy a ver la procesión porque de la Virgen, o sea, a mí ese vínculo de que la fiesta está vinculada a Nuestra Señora Virtud está clarísima, pero no solo clarísima, sino que es que siempre comento
la cena de los días 8, el día de la procesión, donde mi padre sacaba a la Virgen en 2 periodos distintos, y cómo cenábamos entre uno de los tiempos y el segundo de los tiempos. Desde niña, la fiesta y el día 8 ha sido un tiempo especial de cuidar a mi padre para que él pudiera hacer esos 2 recorridos portando a la Virgen. Luego, como ya se hizo mayor, no pudo llevarla y pasó su turno, pero él lo recordará siempre y nosotros lo tenemos siempre. Con lo cual, la Virgen de las Virtudes siempre ha estado ahí. Pero también en la Virgen de las Virtudes hemos encontrado mucho lugar de encuentro. Tenemos fotografías, que no puedes traer todo, pero tenemos fotografías de encuentros mucho más amplios con ARSIS, con comunidades cristianas de base, con un montón de gente joven, y todos son en las virtudes. ¿Por qué? Porque una vez haces un encuentro y entras a ver a María, todo se completa. Ahí se cierra. Y te digo, diariamente nuestra oración es una oración que te sabes porque ha formado parte de la de tanto tiempo, que llamamos oración a Jesús Obrero, y que cuando termina siempre: María, Madre de los pobres, ruega por nosotros. Por eso es que nosotros también hemos de advocar, tener una advocación concreta de María, que es la que estuvo cercana a su prima Isabel, que estuvo cercana a las situaciones como la peste en Villena. Bueno, pues todas esas situaciones... Pues muy bien, Rosa, menuda entrevista, menuda clase nos has dado. Desde luego que es un lujo tenerte aquí, es un lujo que nos puedas contar esa parte de la historia no conocida de Villena. También porque somos amigos, y el ambiente entre gente amiga es un ambiente que propicia. Igual en algún comentario tenéis que hacer un corte y os lo agradeceré. Gracias de corazón. Tú no lo sabes, pero ¿tú te acuerdas cuando un servidor y tú estuvimos en la comisión del 50 aniversario del príncipe don Juan Manuel? Allí estuvimos haciendo actos, yo desde Lampa, yo y un grupo de personas, y tú como directora, con un claustro de profesores también, sí. Y llegamos a hacer cosas muy realmente bonitas. Sí. Que ponían en valor a una realidad que queríamos decir. Esta modelo sirve, pues igual vosotros ahora, poniendo en valor quizás a personicas como yo, ponéis en valor pues un poco lo que también la Virgen nos está convocando, en este caso. Y también sacamos desde un punto de vista religioso esa historia que, como bien he dicho antes, es poco conocida y que mucha gente no conoce la historia. Yo, por ejemplo, con tanto detalle, con tantos nombres y apellidos... El detalle y los nombres los pondrá seguro Paco Hernández Marín, que es el historiador del grupo, y que lo pondrá seguro que en mejores palabras. Yo solo quería dejaros las pinceladas. Muy bien, o sea, que esto tiene una segunda parte y será la que haga don Francisco Hernández Marín en este diálogo abierto de la Junta de la Virgen. Se lo propondremos a Paco. A Paco le podéis proponer cualquier tema. Seguro. Bueno, pues ya nosotros ya vamos finalizando esta entrevista con Rosa Gilbert Sánchez. ¿Algo más que desees añadir? ¿Algo más que quieras? Pues animaros en vuestra responsabilidad, en vuestro trabajo, que el poco hacer que se va haciendo, va creciendo y hace semilla. Yo creo que todo el mundo hemos dicho eso de el que nunca hace nada nunca se equivoca. Pero si tú vas haciendo cosas, irás confirmando pequeñas realidades en lo que crees. Y en lo que creemos está por encima. Y por supuesto en María, que es nuestra intercesora directa ante él. Muy bien. Pues nada, despedimos a Rosa, simplemente le damos las gracias por compartir con nosotros este espacio de tiempo, por toda esa historia. Nos ha contado una historia villenera poco conocida y que vemos que es una realidad. Vemos como las cosas no surgen de la nada, surgen porque hay un compromiso por parte de ciertas personas, porque hay un trabajo que están ahí de constancia, de perseverancia, y al final se consiguen unos buenos resultados. Y a todos ustedes, pues nada,
Simplemente muchas gracias por estar al otro lado, muchas gracias por seguirnos. Recuerden que estamos en redes sociales, Facebook, Junta de la Virgen Villena.org, nuestra página web, Instagram, X y todas esas ventanas al mundo que tenemos desde las redes sociales hacia todos ustedes. Muchas gracias por estar ahí y recuerden que todos estos programas los hacemos porque sabemos que ustedes nos siguen.